Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro martes de CNA. Ya es el mejor día de la semana. Ya nos vamos acostumbrando a que el martes sea el mejor día de la semana y ya no más el miércoles, ¿verdad? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? Es un día bastante especial. Primero, porque vamos a tener un directo que es, tal vez para muchos, una invitación para que podáis razonar clínicamente de una forma distinta, tal vez entendiendo algunos conceptos que trabajamos a diario como conceptos más de condiciones sistémicas, que luego vamos a hablar. Y en este contexto está el tema del dolor crónico. Vamos a conectar las cosas desde la microbiota, pasando por el vago, hasta llegar al eje hipotálamo, pituitario, adrenal. Vamos a hablar un poco de nuestro congreso, del movimiento, del futuro de la salud funcional, que va a pasar en Zaragoza, ya con referentes de toda España y de Latinoamérica. Y también es especial porque hoy es día 13 de mayo y en el 13 de mayo la super máquina Alice Gabriele Weber de Moura Jr. cumpleaños, así que aquí en el salón abajo estamos teniendo una celebración de cumpleaños, ahí celebrando los 5 añitos de Alice Gabriele Weber de Moura Jr., que hicimos la celebración en el fin de semana, pero claro, el día oficial es hoy y así siendo vamos a celebrar una vez más, ¿verdad? Hay que celebrar la vida. Muy bien, fantástico. Entonces hoy tenemos un tema interesante. Un tema interesante porque una de las herramientas que se ha desarrollado mucho, o a lo mejor uno de los recursos que se ha desarrollado mucho en los últimos años cuando hablamos de pacientes crónicos, es el tema de la alimentación. El tema de la cantidad de calorías, el tema de la calidad de las calorías, el tema de cuántas veces comer al día, el tema de hacer ayuno, no hacer ayuno, de la microbiota, de la barrera intestinal, el tema de la modulación autonómica sobre el sistema intestinal. Entonces, mucho se ha desarrollado en los últimos años. Nosotros empezamos a hablar de la modulación del vago sobre el sistema intestinal y a la inversa de la modulación de la microbiota del sistema intestinal sobre el sistema vagal ya en 2019, después del Congreso de Neurogastroenterología que hubo en Lisboa. Pero esto va creciendo, cada vez más va creciendo y la verdad es que es un punto, uno de los pilares de la construcción del razonamiento clínico cuando hablamos de pacientes complejos. Tiene que pasar, o sí tiene que pasar por el tema alimentación, por el tema comida, por el tema dieta y todas las cosas que están relacionadas al tema alimentación, al tema comida, al tema dieta, ¿verdad? Incluso hay escuelas de formación que hablan solamente de esto. Hay cursos, formaciones para profesionales y pacientes de alimentación saludable. Se pone la alimentación como una medicación, ¿no? Una medicación natural que cada uno de nosotros podría utilizar en su rutina, en su vida. Y es cierto, uno de los pilares del bienestar, uno de los pilares de la salud pasa por una alimentación más consciente, una alimentación más dirigida, más intencional, por así decir, que vaya dirigida a preservar sistemas biológicos, a preservar sistemas homeostáticos o a simplemente mejorar el desempeño de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, de nuestro funcionamiento interno, ¿verdad? Entonces, en este contexto vamos a hablar
del tema de la alimentación, vamos a hablar alguna cosa del tema microbiota, vamos a hablar del vago, del cortisol, del GLP-1, del butirato y cómo esto nos interesa en la práctica clínica, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de microbiota gut-brain axis o eje microbiota intestino-cerebro es que cuando hablamos de ejes estamos hablando de elementos de conexión, ¿ok? Eso es el primer punto. Si tuvieras que apuntar algo ahora mismo, esta sería la primera cosa. Es decir, siempre que estamos hablando de ejes, estamos hablando de sistemas que se comunican, ¿vale? Esto es fundamental que lo tengáis claro. Y creo que ya funciona otra vez, ¿verdad? Muy bien. Entonces, siempre que estamos hablando de ejes de comunicación, siempre que estamos hablando de conexiones de sistemas diferentes, ya es un momento que tenemos que tener una mirada, un concepto ampliado. ¿Por qué? Fijaros. Si estamos hablando de un eje de conexión, es decir, estamos hablando de algo que sale del punto A, se conecta al punto B, ¿vale? Entonces, imagínate lo siguiente, esta placa está aquí, esta placa se conecta a mi ordenador. Entonces, tengo dos componentes del eje, la placa y el ordenador. Para que la placa pueda recibir y enviar la información al ordenador que está aquí, yo necesito de una red de comunicación, necesito de caminos de comunicación, necesito de vías de comunicación. Llamamos esto de vías y mecanismos de comunicación. Entonces, cuando hablamos de ejes de regulación, estamos hablando de una regulación que puede ser una regulación que va desde el punto A al punto B o que viene desde el punto B al punto A. ¿Ok? Cuando hablamos de sistemas que se co-regulan, estamos hablando de elementos que son capaces de influir mutuamente uno en el otro. En este contexto, estamos hablando que lo que pasa en el sistema nervioso central, por ejemplo, nuestra percepción de amenaza, nuestra percepción de ansiedad, nuestra percepción de depresión, nuestra percepción de estrés crónico, de tristeza, de alegría, de satisfacción, de lo que sea, esta percepción va a influir sobre mis funciones viscerales, en este tema más específico sobre mi función intestinal. Y obvio, si va a influir sobre mi función intestinal, va a influir también en la diversidad de la microbiota que tengo, así como la diversidad de la microbiota y la función intestinal va a influir directamente sobre mi estado de ánimo, sobre la regulación de mis emociones, porque hay conexiones importantes de vías y mecanismos de regulación del sistema intestinal con nuestro circuito límbico, por ejemplo, ¿vale? Por esto es muy común que veas personas que son personas que por característica son personas más estresadas, son personas menos pacientes, más rabiosas o personas que tienen más dificultad de concentración, y es una característica más común en esas personas que son personas más estreñidas, más constipadas, tienen más problemas con el tránsito intestinal. Por esto ves que algunas personas cuando tienen constipación, tienen estreñimiento, se le altera mucho el estado de ánimo por estas regulaciones recíprocas que tenemos. ¿Okay? Entonces ahí estamos hablando de elementos que influyen mutuamente uno en el otro. Hoy vamos a darle un poco más de atención a todo lo que viene de abajo e influye en la regulación que está arriba. Pero eso no significa que sea una vía unidireccional. Es una vía bidireccional. Hoy le vamos a dar atención a esta parte que viene de abajo hasta arriba, hacia arriba. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en este eje intestino, cerebro, vago, eje HPA, hipotálamo, pituitario, adrenal, es importante puntualizar que este eje es uno de los elementos claves para la cronificación de procesos. Entonces,
Fijaros, cuando algo es clave para la cronificación de procesos, ¿qué significa esto? Significa que su buena función es un protector, así como su mala función o su función regulín es un elemento de, no quiero decir un elemento de riesgo, pero es como si fuera una pérdida de protección. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Tener un sistema intestinal, tener una microbiota mejor regulada, con una buena diversidad alfa, una buena diversidad beta, es más protector para la salud general. En cambio, tener una microbiota, una diversidad, principalmente la diversidad alfa disminuida, es un factor de riesgo para la cronificación de algunos procesos. Uno de estos procesos, por ejemplo, es el dolor en sí mismo. Y hoy vamos a entender esta relación, cómo esta alteración de la microbiota va a generar cambios importantes en el proceso de modulación de dolor de nuestros pacientes. ¿Okay? Entonces, en este contexto, tendríamos que pensar el dolor ya no como algo que me duele aquí, voy a intervenir aquí. Ya no como algo que me duele aquí, voy a intervenir aquí, o que me duele aquí, voy a intervenir aquí. Tendríamos que pensar el dolor como una condición, que es una condición sistémica. ¿Y cómo el dolor va a ser una condición sistémica, Luis? Bueno, no es tan difícil. Fijaros. Si entendemos que hay una conexión de la microbiota con el nervio vago, con el eje HPA, y cuando hablamos de eje HPA estamos hablando de cortisol, estamos hablando de la CTH, estamos hablando de una respuesta hipocampal. Si cuando hablamos de microbiota estamos hablando de bacterias que producen más neuroprotección, que producen más marcadores antiinflamatorios, por ejemplo, como el butirato. Si cuando hablamos de sistema intestinal empezamos a entender que hay un sistema de barreras que está hecho para protegernos de los patógenos externos, empezamos a entender que si todo eso es un circuito que se comunica, es muy probable que este circuito, cuando esté bien regulado y se comunique de forma eficiente, que sea un circuito que genere una mayor condición a nuestro cuerpo de responder mejor a las amenazas. Y en cambio, cuando este circuito está mal regulado, es más probable que nuestro cuerpo tenga más dificultad de lidiar con las amenazas. Entonces, se encuentra en pacientes con dolor crónico más disbiosis intestinal, por ejemplo. Se encuentra en pacientes con dolor crónico más inflamación. Se encuentra en pacientes con dolor crónico alteración del tono autonómico, alteración del GLP-1, ¿no? Glucagon-like peptide 1. Se encuentra alteración del cortisol, que está crónicamente elevado. Y esto, ¿cómo va a influir en la percepción de dolor de mi paciente? Esto va a generar procesos, o va a influir generando procesos de sensibilización de los pacientes que tenemos. Y cuando hablamos procesos de sensibilización, esto significa que el cuerpo, el sistema, se adapta menos porque tiene menos condiciones de responder de verdad a los estresores externos. Es decir, el circuito está más hiperactivado, el circuito está más estresado, crónicamente más estresado, y ahí tiene más dificultad, obvio, de dar la vuelta a estos estresores. Entonces, cuando hablamos de pacientes con dolor crónico, no es raro, si estáis un poco estudiados en el tema, ya sabéis que el manejo de pacientes con problemas de cronicidad como el dolor es un manejo multimodal. ¿Por qué es un manejo multimodal? Justo para poder abordar estos aspectos, estos diferentes aspectos del cuidado clínico de pacientes complejos. Los diferentes aspectos, desde la parte cognitiva a la parte
endocrina, a la parte metabólica, a la parte autonómica, para que la integración de los diferentes saberes, conocimientos, puntos pueda generar un proceso homeostático de mejor regulación. Y cuando tenemos una mejor regulación, obviamente la percepción de amenaza, la percepción del dolor va a disminuir. ¿Okay? Vemos actualmente que en estas condiciones complejas un aumento importante de la cantidad de terapias medicamentosas, de terapias farmacológicas. Lo que no vemos es que mientras vayamos aumentando la cantidad de pastillas o la cantidad de medicaciones que el paciente vaya consumiendo, lo que no vemos es una mejora clínica importante. Vemos que aumenta la cantidad de pastillas que uno toma, la mejora clínica evidenciable tal cual es menos potente. Eventualmente es una mejora muy pequeña y empezamos a saturar el cuerpo con tantos fármacos que el cuerpo de verdad ya no se encuentra más y eventualmente ni el clínico responsable ya sabe por qué está administrando tantos fármacos, porque es una cosa intentando compensar la otra, compensar la otra, compensar la otra. Cuando todo esto está desorganizado, lo que tenemos es el dolor como un proceso, una condición sistémica que va a afectar desde circuitos cerebrales a circuitos gastrointestinales, pasando por la modulación del dolor, pasando por la modulación del vago. ¿Vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, que la modificación, la disbiosis intestinal, el cambio de la microbiota va a generar procesos disfuncionales, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: vías y mecanismos de comunicación, como hemos dicho antes. Entonces, imaginaros lo siguiente. Imaginaros que esto aquí es el sistema intestinal. ¿Okay? Este sistema intestinal es una tubería, ¿no? Aquí está el lumen intestinal, por donde va la comida, los líquidos, lo que sea. Tenemos ahí el sistema de barreras, las vilosidades, las tapas gastrointestinales ahí de protección. Y muchas cosas pasan aquí en este contexto. ¿Okay? Entonces, imaginando que esto aquí es el sistema intestinal, y el sistema intestinal va desde la boca al ano, el sistema gastrointestinal va de la boca al ano, entonces esto es un punto clave que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que tenemos que considerar es, mira Luis, esta es una parte del circuito. Yo necesito entender, hablando de vías y mecanismos de comunicación, de regulación, y quiero saber por qué esto es importante para mis pacientes y quiero saber intervenir sobre esto, o quiero aprender más para poder intervenir sobre eso o sobre mí mismo. Yo tengo que entender que toda la información que se genera aquí no se restringe a este plan local. ¿Okay? Para que yo pueda tener ejes de comunicación, yo necesito que la información que pasa por este tubo llegue a otros circuitos neuronales. Independiente de la comida que sea, independiente de la calidad, de la cantidad, de lo que sea. Lo que pasa aquí dentro se tiene que informar a otros lugares para que el cuerpo pueda responder de manera adecuada. Muy bien. Entonces imaginamos lo siguiente. Aquí está nuestra tubería y yo necesito informar lo que está pasando aquí a otros circuitos. Esta información tiene que llegar al centro. ¿Al centro a qué te refieres? Al sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces ya podemos establecer a partir de este punto, estamos hablando ahora aquí, del estómago, del duodeno, del ilio, del yeyuno, del intestino grueso. Cuando la información llega a este sistema ahora gástrico o gastroduodenal, yo tengo al menos dos vías de información que se van a activar en el momento que llega la comida o que llegan los contenidos a estas estructuras. ¿Vale? Entonces, cuando me llega la comida aquí, esta información saldrá por una ruta que va hacia arriba y saldrá en una ruta que va más oblicuo, más horizontalizada en dirección a la columna vertebral. Una ruta que va hacia arriba llevará esta información a través, fijaros, a través del nervio vago, llevará esta información a un ganglio que se llama ganglio nodoso y luego pasando por este ganglio llegará a un núcleo en el tronco encefálico que se llama núcleo del tracto solitario. ¿Okay? Esto es una vía de comunicación.
La otra vía de comunicación que tenemos, que es esta más horizontalizada, un poco más oblicua, esta otra vía va en dirección a la médula espinal, a la columna vertebral. Entonces va a hacer este recorrido aquí, de esta posición para esta posición. Una para allá, otra para allá. ¿Okay? Generan informaciones distintas. Todo lo que va por una vía vagal es mucho más homeostático, es mucho más endocrino, es mucho más información química para la regulación. Todo lo que va por una vía medular ya lleva más informaciones nociceptivas, por ejemplo, o lleva más informaciones de temperatura, informaciones de movimiento. Todo esto va más a una vía espinal. Esta información que va a la vía espinal es una información que va por vías que llamamos de aferentes viscerales. ¿Qué son aferentes viscerales, Luis? Aferentes viscerales son cables, líneas, circuitos de comunicación que llevan la información de la víscera al sistema central. En este caso, estos aferentes que estamos hablando se llaman aferentes, el nombre es complicado, pero se llaman aferentes esplácnicos. Se llaman aferentes esplácnicos porque el nombre de los nervios simpáticos que salen de la columna y van a hacer la inervación de las vísceras gastrointestinales se llaman nervios esplácnicos. Esplácnico mayor, menor, imo. Entonces, esta ruta que va a la inversa de los nervios que salen de la columna, esta ruta que sube en dirección a la columna, es la ruta que llevará información en este caso, del estómago, del duodeno, al sistema espinal. Entonces ahí tenemos, si ya os habéis dado cuenta, tenemos dos rutas. Una ruta que genera información y va a subir al vago, a través del vago, y una ruta que va a subir en dirección a la columna vertebral, a la médula espinal, al cuerno posterior de la médula espinal. Por esto, eventualmente no es raro que personas que tienen trastornos gastrointestinales o problemas gastrointestinales o inflamación gastrointestinal tengan problemas de dolor referido en la columna, porque esta información química que está pasando ahí en parte sube por un circuito vagal y en parte sube por un circuito espinal, y la información que sube por un circuito espinal puede generar dolores referidos en otras zonas que no tienen nada que ver con la estructura que está enviando esta información. ¿Okay? Entonces, en este contexto, estas dos vías que estamos hablando son vías neurales, son vías que van a llevar información rápida. ¿Y por qué necesito yo de información rápida, Luis? Porque yo necesito actuar yo necesito actuar prontamente. Para que el cuerpo pueda adaptarse, yo necesito actuar prontamente. Entonces, imagínate lo siguiente. Hablando de un circuito bien regulado, hablando de una vía sana, de una dieta sana, de una recuperación de un microbioma. ¿Cuándo vamos a recuperar un microbioma? Después de un tratamiento con antibióticos, por ejemplo, no es raro que tengamos que cuidar un poco más de la microbiota, tomando un poco algo de probióticos o algo de simbióticos o algo para repoblar nuestra microbiota. ¿Okay? Entonces, ¿por qué yo necesito de esta información? Porque esta buena información que pasa por mi sistema intestinal tiene que generar cambios en otros lugares. ¿A qué te refieres con generar cambios en otros lugares? Claro, cuando intentas o cuando buscas regular un microbioma, lo que estamos buscando va más allá de los efectos locales. Es obvio que es importante los efectos locales, por todo el tema del sistema gastrointestinal, las heces, la calidad de absorción de los nutrientes, el funcionamiento, el metabolismo propio de la fermentación colónica. Todo esto es importante para el sistema intestinal en sí mismo. Pero si estamos hablando de ejes de comunicación, estamos diciendo que esta información que llega al sistema intestinal me puede generar cambios en el comportamiento, ¿de acuerdo? Hemos dicho antes, cambios en el comportamiento, en la regulación emocional, en el estado de ánimo, en mi percepción de alegría, en mi percepción de tristeza y de otras cosas más, por las conexiones que el vago posee aquí arriba con circuitos
límbicos. ¿Okay? Entonces yo necesito que este microbioma bien regulado genere informaciones que vaya al sistema central por una vía vagal o que vaya por una vía espinal. Entonces yo necesito un circuito bien regulado para que los cambios gastrointestinales puedan llegar al sistema nervioso central, puedan regular estados de depresión, estados emocionales y todo esto. ¿Okay? O incluso que puedan disminuir la activación de circuitos nociceptivos. ¿Qué significa disminuir la activación de circuitos nociceptivos? Para personas que sufren con dolor crónico, cuando el sistema está hiperactivado, sabes que le duele todo o les duele todo por cualquier cosa, todo les duele. Yo necesito disminuir esta activación. Una de las formas que tengo para hacer es a través de la regulación del microbioma. Entonces yo necesito que estos nervios que están ahí lleven información del punto A al punto B para que yo pueda tener cambios corticales que me vayan a ofrecer beneficios a mediano y largo plazo. Okay. Y esto pasa mucho por el tema de la diversidad de las bacterias. Cuando hablamos de diversidad de bacterias, no vamos a meternos mucho al detalle, pero cuando hablamos de diversidad de bacterias, tenemos la diversidad bacteriana, que es la diversidad alfa, y tenemos la diversidad bacteriana, que sería la diversidad beta. La que nos interesa más, hablando de dolor crónico, estaríamos hablando más de la diversidad alfa. La diversidad alfa sería dentro de un individuo la cantidad de cepas diferentes de bacterias que uno posee, y no solamente la cantidad, pero también la calidad de estas cepas, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de alteraciones del microbioma en pacientes con dolor crónico, estamos hablando que hay una disminución importante principalmente en dos bacterias clave en la producción de respuestas antiinflamatorias, ¿vale? Una de ellas es tengo que leer que los nombres son complicados. Faecalobacterium praunici. Luego le subo el paper a nuestro grupo de WhatsApp de los directos para que podáis verlo. Okay. Una se llama Faecalobacterium praunici, la otra se llama Coprococcus comes. Okay. Estas dos cepas de bacterias tienen un papel importante en la respuesta antiinflamatoria. ¿Okay? Son importantes en el papel de la antiinflamación que viene desde el microbioma. Bien, ¿y qué se encuentra en pacientes con dolor crónico? Lo que se encuentra es una disminución importante de estas dos cepas, ¿okay? Del Faecalobacterium y del Coprococcus comes. Entonces, lo que estamos hablando es que hay una disminución de la capacidad de nuestro sistema microbiano de producir una respuesta antiinflamatoria. Y esta disminución de la respuesta antiinflamatoria obviamente va a influir directamente sobre lo que llamamos de sensibilización. ¿Sensibilización de qué, Luis? En un primer momento, sensibilización periférica, porque los circuitos periféricos tienen menos capacidad de luchar contra procesos inflamatorios. Si tengo menos capacidad de luchar contra procesos inflamatorios, se empieza a generar una química que es una química más proalgogénica, una química más pronociceptiva. Entonces empiezo a tener más disparo en este circuito neuronal que va o por una vía vagal o por una vía espinal. De hecho, hay hiperactividad del cuerno posterior de la médula espinal en pacientes que sufren con dolor crónico, y hay un cambio en la morfología de las estructuras medulares del cuerno posterior de la médula espinal cuando hablamos de pacientes con dolor crónico o pacientes con trastornos gastrointestinales funcionales. Y fijaros qué interesante que hay una hiperestimulación de un núcleo vagal que se llama núcleo del tracto solitario también cuando hay estas condiciones asociadas.
¿Y en qué pacientes se ha investigado más o se ha encontrado más estos cambios? En varios grupos, dependiendo del estudio que vayas a buscar, en varios grupos vas a encontrar algo distinto. Pero sobre todo, en el artículo que estamos estudiando, que es bastante bueno, que es de 2024, si no me equivoco. A ver que lo tengo aquí. 2025, perdón. 14 de febrero de 2025. En esta revisión, los principales grupos afectados eran pacientes con migrañas, pacientes con fibromialgia, ¿vale? Pacientes con migrañas y pacientes con fibromialgia. Entonces, uno de los cambios importantes que tenemos es en esta característica, en esta pérdida de capacidad antiinflamatoria desde la actividad del microbioma, ¿vale? Y esto va a generar, obviamente, lo que llamamos de disbiosis. Este cambio va a generar disbiosis. ¿Okay? Esta disbiosis lo que va a generar es un desequilibrio. Y hay pruebas. ¿Vale? Hay pruebas para microbioma, hay pruebas para diversidad alfa, pruebas para diversidad beta, diferentes pruebas. Incluso al final les voy a proponer un framework. Si trabajáis con la parte funcional, si trabajáis con la parte más integrativa, al final les voy a proponer un framework diagnóstico para saber, para entender mejor, tal vez, el proceso de regulación homeostática de tu paciente, ¿vale? Pero esto más al final. Entonces, cuando estamos hablando de estos cambios de microbioma, entonces estamos hablando de una capacidad disminuida de luchar contra la inflamación desde este aspecto más intestinal, y esta pérdida de capacidad de luchar contra la inflamación lo que va a facilitar es justo un proceso que se llama sensibilización periférica y luego en un segundo momento sensibilización central. ¿Okay? Cuando hay sensibilización central, ahí la persona empieza a experimentar mucho más quejas o sensaciones de dolor de lo que experimentaba antes. Bien, entonces parte 1 ya va llegando a su final. Este cambio de dolor, este cambio en el dolor crónico, esta modificación del comportamiento del microbioma, esta modificación de la diversidad, principalmente de la diversidad alfa, va a generar cambios también en la comunicación del vago con los ácidos grasos de cadena corta. Uno de ellos, el short chain fatty acids, ¿okay? Uno de ellos, que es bastante importante cuando hablamos del vago, es el butirato. ¿Okay? ¿Por qué es importante el butirato cuando hablamos del vago? Porque el vago es el sensor que va a percibir la actividad del butirato en el sistema intestinal. El vago es el sensor que va a percibir esta presencia, y cuando percibe la presencia obviamente informa a sistemas centrales de que hay bastante concentración, hay poca concentración, qué es lo que está pasando. Es común en pacientes con dolor crónico que haya una modificación en la producción del butirato para menos producción de butirato. ¿Y esto qué significa? Significa que ahora el butirato en este contexto igual va a tener un papel más antiinflamatorio. Es clave en esta regulación de los procesos intestinales, pero también es clave en las regulaciones de los procesos centrales. Y la disminución de esta activación o de esta actividad del butirato lo que va a generar es una disminución de la comunicación del sistema intestinal a través del vago con el sistema nervioso central. ¿Okay? ¿Y qué es lo que genera el butirato? Esta acción antiinflamatoria, otra vez que estamos hablando. Entonces, si hay menos acción antiinflamatoria, ¿qué es lo que el vago va a empezar a señalar para el sistema central? Que hay más inflamación, que hay más disbiosis, que hay más dificultad de regular los sistemas locales. ¿Okay? Y ahí empieza a haber
un cambio importante en nuestros contextos. ¿Por qué? Por lo siguiente, los mecanismos de comunicación con el sistema nervioso central, ya hemos visto dos, a través del vago y a través de las vías esplécnicas. Ahora vamos a sumar uno más, que es el mecanismo humoral, es decir, la información que va por sangre. Cuando empezamos a tener esta modificación en la diversidad microbiana, cuando empezamos a tener esta modificación en la producción del butirato, cuando empezamos a tener modificación de la producción del Faecolobacterium, lo que empieza a haber en el sistema intestinal es lo que llamamos de leaky gut. ¿Okay? ¿Qué es el leaky gut? Es un intestino permeable, un intestino que tiene más presencia de marcadores inflamatorios. Okay. ¿Cuál es el problema del leaky gut en sí mismo? El problema es que cuando tenemos esta permeabilidad intestinal aumentada, esto permite el paso de productos microbianos que son más inflamatorios. Permite el paso al ambiente interno. Imaginemos que esto aquí es el sistema intestinal. Una de las funciones que tiene mi sistema intestinal es impedir que bacterias migren para el sistema interno. ¿Okay? Está el tubo, yo quiero solamente absorber lo que es bueno. Y quiero intentar preservar o protegerme contra las bacterias dañinas que tengo aquí en esta tubería y que pueden pasar al circuito interno. La idea es que lo que es malo entra por la boca, que salga por el ano, sin contactar con el ambiente interno. Cuando empezamos a tener una barrera intestinal más permeable, justo por estas modificaciones que hemos comentado antes, lo que empieza a pasar es que yo empiezo a tener más marcadores inflamatorios en sangre. Entonces, por ejemplo, lipopolisacáridos. Yo empiezo a tener más lipopolisacáridos en sangre. ¿Qué significa esto? Esta inflamación que estaba localizada en el sistema intestinal, ahora, cuando entra en el torrente sanguíneo, esta inflamación, estos marcadores inflamatorios, como los lipopolisacáridos, por ejemplo, esto lo que empieza a producir es que esta inflamación que antes estaba restringida, limitada al sistema intestinal, ahora empieza a circular por todo el cuerpo. ¿Okay? Este leaky gut empieza a permitir que estos marcadores inflamatorios empiecen a circular por todo el cuerpo. Y cuando yo empiezo a tener este comportamiento de más marcadores inflamatorios circulando por el cuerpo, es cuando empieza a haber un proceso de aumento de la actividad del sistema de mucosas. Bueno, Luis, el sistema de mucosas. Entonces, piensa en tu sistema gastrointestinal, ¿okay? De la boca al ano. Está revestido por mucosa. Tenemos la mucosa oral, tenemos la mucosa esofágica, la mucosa gástrica. Tenemos varias mucosas en el cuerpo. Tenemos mucosas en la nariz, mucosas en el ojo, mucosas en la vagina, mucosas en el sistema intestinal, mucosas en el sistema pulmonar. Entonces, cuando esta inflamación entra en el torrente sanguíneo, empieza a haber hiperactividad de circuitos de mucosa. En este contexto, estamos hablando de un circuito que se llama GALT. El GALT es el GALT, es el Gut Associated Lymphoid Tissue, es el tejido linfoide asociado al intestino. ¿Okay? En este contexto, más al intestino delgado. ¿Y esto qué genera? Esto lo que genera es más inflamación sistémica. Y si hay más inflamación sistémica, hay más permeabilidad de barrera intestinal. Si hay disminución del butirato, hay menos protección contra el leaky gut. Y yo ahí empiezo a tener cambios en la producción de neurotransmisores, por ejemplo, como el GABA, como la serotonina, que van a producir cambios importantes. ¿Dónde? No solamente en el sistema intestinal, van a producir cambios importantes también en el sistema nervioso central, ¿verdad?
es común escuchar que el 80%, 90% de la serotonina que se produce en el cuerpo se produce en el sistema intestinal y la serotonina influye directamente con los estados de ánimo. Es verdad. Entonces imaginaros que cuando tenemos más marcadores inflamatorios, más inflamación sistémica, como estamos hablando aquí, inflamación de bajo grado, estos marcadores, esta producción, por ejemplo, de serotonina intestinal se va a ver afectada. Se va a ver afectada para menos. Hay disminución de la producción de la serotonina, por ejemplo, por el tracto gastrointestinal. Y lo que vamos a observar son cambios de comportamiento. Son cambios conductuales, son alteraciones de la cognición, incluso estados percibidos de depresión. Estados percibidos de depresión, ¿qué significa esto? Una persona que se percibe, ¿no?, en un estado más depresivo. No estamos hablando... La depresión sí va a estar influida directamente por estos componentes, pero estados percibidos, cuando uno se percibe, aunque eventualmente no tenga todos los criterios clínicos para sacar este diagnóstico. ¿Se entiende esto? Más o menos, ¿sí o no? Entonces, estos cambios locales del butirato en las cepas de bacterias, como hemos comentado antes, van a generar una disminución de la producción de marcadores antiinflamatorios y van a generar un aumento de la producción de marcadores proinflamatorios. Van a disminuir la capacidad del sistema intestinal de protegerse, es decir, van a favorecer el leaky gut, y cuando hay este favorecimiento ya dejo de tener solamente estas dos vías generando una información que no es la mejor información posible, porque es una información más dañina, dejo de tener solamente estas vías activando este circuito y empiezo a tener también una tercera vía, que es esta vía circulatoria, que va a llevar la inflamación a todos los lugares del cuerpo. ¿Okay? Y es común cuando pasa esto que hay cambios conductuales, cambios comportamentales, cambios en la regulación emocional, incluso cambios en la percepción de miedo, cambios en la percepción de amenaza, cambios en el compromiso de uno mismo con las tareas, con sus pautas, con su tratamiento, incluso con sus compromisos profesionales. ¿Okay? ¿Cuántas personas no conocemos o pacientes no vemos todos los días que suelen pasar por todas estas etapas y eventualmente nos buscan por un dolor de rodilla, eventualmente nos buscan por un dolor lumbar o por una migraña, y vemos toda esta cascada de eventos pasando, y comunicar esto siempre es un reto, porque no es algo muy sencillo de entender, es multifactorial, son múltiples eventos ocurriendo a la vez, y eventualmente le pedimos un cambio a las personas, que es un cambio sencillo a los pacientes, y lo que pasa es que vemos un bloqueo o una barrera casi intransponible cuando les pedimos cambios sencillos, ¿no? Cuando les pedimos cambios sencillos y aunque les esté molestando, aunque les esté doliendo mucho, vemos que les cuesta mucho el cambio. Esta parte donde le cueste mucho el cambio tiene mucho que ver con estos cambios metabólicos, estos cambios químicos, estos cambios en la actividad del vago que observamos en esos pacientes, ¿vale? Pasando al siguiente paso, tenemos el papel del vago en esta modulación del dolor en sí mismo. Entonces, ya hemos hablado de la parte baja, de la parte del microbioma, que es lo que está más afectado en pacientes con dolor crónico. Vais a encontrar cosas diferentes en la literatura científica. Yo, por ejemplo, encontré en pacientes con dolor lumbar crónico, encontré en buenos artículos. Encontré algunos artículos que decían en pacientes con dolor lumbar crónico que son estreñidos, tienen más sensibilización de estructuras periféricas, en uno. En otro, que también estaba bien conducido, encontré que pacientes que sufrían con diarreas o con heces más líquidas tenían zonas más sensibles, que son hallazgos antagónicos, ¿no? Pero ahí hay que entender que el contexto es el rey. Hay que entender siempre cuál es la condición que se está investigando, el método de investigación que se está utilizando, los criterios diagnósticos para poder saber si esto se aplica más o menos a los pacientes que tenemos en clínica. ¿Okay?
Esta información de inflamación activa el sistema simpático como respuesta activa. Seguramente activa el sistema simpático como respuesta porque es una de las funciones del sistema simpático. ¿Vale? Bien, entonces seguimos por aquí. Estas vías del vago generan que salen ahí del sistema intestinal y suben para llegar ahí al tronco encefálico, suben por esta parte anterior, pasan por el glóbulo nodoso, núcleo del tracto solitario, van a llegar a circuitos centrales. Fijaros qué importante, esta información tal vez sea de las más importantes del directo de hoy. El núcleo del tracto solitario es la primera estación. Si fuera una estación si fuera una central de tren, lo que podríamos decir es que el núcleo del tracto solitario es el primer punto de llegada de la información, ¿vale? Y este primer punto de llegada de la información es clave para el desarrollo de procesos cognitivos. ¿Por qué? Porque en general cuando hablamos de vago, la gente suele entender actividad parasimpática. Y por actividad parasimpática entendemos más o menos lo siguiente. Si yo activo una vía vagal, lo que voy a tener como respuesta es un aumento de la actividad colinérgica. ¿Okay? Pero es posible también que tengamos un aumento de la actividad vagal y que esto genere un aumento de la actividad noradrenérgica. ¿Qué significa esto, Luis? Significa que activando determinadas vías vagales yo puedo aumentar el disparo simpático. ¿Okay? ¿Por qué es importante este aumento del disparo simpático? Porque fijaros, cuando estamos hablando de redes de modulación del dolor, algunos puntos importantes en el sistema nervioso central son el locus coeruleus, el hipotálamo, estamos hablando de la amígdala, son áreas que son determinantes para la modulación autonómica y son determinantes para la modulación del dolor, para la modulación emocional y para las funciones viscerales que tenemos. ¿Okay? Esta conexión del vago con el locus coeruleus lo que va a producir, cuando está bien regulado el sistema intestinal, es un aumento de la liberación de noradrenalina por el locus coeruleus. ¿Y cuál es la importancia de aumentar esta liberación de noradrenalina del locus coeruleus? Es que este aumento de liberación por parte del locus coeruleus lo que hace es generar un aumento de una vía que se llama vía inhibitoria descendente. Es decir, esta información que sube por una vía vagal va a generar la activación de un circuito neuronal central que está conectado al locus coeruleus, que es una zona simpática en el sistema nervioso central. Y la activación de esta zona lo que va a producir es un aumento de la actividad de una vía que se llama vía inhibitoria descendente. Esta vía inhibitoria descendente tiene un papel clave en todo el proceso de modulación del dolor. ¿Cuál es la importancia de esta vía? Es que cuando se genera esta estimulación, nuestro circuito cerebral central produce un aumento de tu capacidad sistémica de resistir al dolor. Capacidad sistémica de resistir al dolor. Es decir, se te aprieta algo aquí y resistes hasta que esto se perciba como dolor. Te aprieta aquí, resiste hasta que esto se perciba como dolor. Te aprieta aquí, te aprieta en las lumbares, te aprieta en la rodilla. Y para que te pueda generar de verdad la sensación de dolor, esto va a tardar muchísimo. En cambio, cuando esta vía está inhibida, cuando esta vía no funciona bien, en cualquier lugar que te aprietes, yo puedo garantizarte que un tercio de las personas que están aquí en el directo, si se aprietan en 3 puntos, aquí en la TM, en los trapecios y en alguna parte aquí del antebrazo, que lo que van a percibir es que, esto me duele. Esa es una disminución del sistema central, de la capacidad del sistema central de modular el dolor.
Por esto no podemos entender el dolor como un proceso local, sino como un proceso sistémico. ¿Okay? Entonces el vago genera esta conexión con circuitos neuronales centrales. ¿Okay? Punto 1. Claro, cuando tenemos esta alteración de la microbiota, esta vía de activación del locus coeruleus también se ve implicada. Y esta vía se conecta a algunas zonas que son clave ahí arriba. Por ejemplo, el núcleo dorsal del RAFE, por ejemplo, la sustancia gris periaqueductual, que son productores o activadores de respuestas serotoninérgicas, de respuestas opioidérgicas, que van a contribuir para la inhibición del dolor. Entonces el vago es un punto clave para esta transmisión cuando estamos hablando de pacientes complejos. Al final les voy a pasar un guión de todo lo que yo recomiendo para mis pacientes para que se les haga fácil entender, ¿vale? Nuestros directos aquí, ya lo sabéis, todos son bienvenidos, pero están más dirigidos a profesionales de la salud, ya lo sabéis. Siempre con una orientación aplicada para que cualquier persona que sea paciente pueda entender sus propios procesos. Pero obviamente, cuando hablamos de pacientes complejos, no hace falta que lo diga yo, sabes mejor que yo. Si trabajas con pacientes complejos, lo sabes mejor que yo. Si eres un paciente complejo, sabes tú mucho mejor que yo, aún mejor que yo. No son procesos fáciles de resolver, tampoco son procesos fáciles de entender. Y es esto justamente lo que retrasa el proceso de tratamiento, porque al no ser fácil de entender y al no ser fácil el abordaje, muchos profesionales terminan por desistir o terminan por rendirse en el medio del camino por no tener más herramientas para poder buscar. Por esto hacemos siempre estas charlas para darles recursos a los terapeutas para que puedan seguir adelante y a los pacientes para saber que hay esperanzas y que hay cosas que hacer para poder avanzar en este contexto. ¿Vale? Más cosas, avanzamos porque ya vamos casi con una hora. Ya se identificó que en pacientes que sufren con dolor crónico hay una atrofia o una disminución del área seccional transversa del vago. Es decir, es como si el vago funcionara menos. El nervio vago como si se activara menos. ¿Okay? Hay un cambio morfológico. Cambios morfológicos significan que la estructura está modificada. Y está modificada porque fue estimulada de una manera no funcional por demasiado tiempo. Por esto, en general, cuesta identificar algunas modificaciones en algunos pacientes un poco más resistentes al cambio. Esta atrofia es como un músculo. Es como un músculo. Entonces, si dejas de hacer trabajo de bíceps, el músculo vuelve a atrofiarse otra vez. El nervio es igual. Entonces, esta estimulación del microbioma es fundamental para esta modulación del vago, porque claro, cuando el microbioma empieza a producir marcadores que ya no son marcadores pro-vago, no son marcadores que estimulan demasiado o que no estimulan de forma adecuada el vago, lo que empieza a pasar es que el vago empieza a perder función. ¿Ok? Y cuando empieza a perder función, obvio, empieza a activar menos el locus coeruleus, empieza a producir menos liberación de noradrenalina en el centro, empieza a estimular menos la liberación de serotonina del centro, activar menos vías opioidérgicas del centro. Todo esto va pasando. Y luego lo que percibimos nosotros es un aumento del dolor. Esto es lo que percibimos. Cuando percibimos un aumento del dolor de las lumbares o de la migraña, ¿dónde se va el clínico? A las lumbares y a la migraña. Pero si es un proceso sistémico, deberíamos, en algunos casos, alejarnos del local, de la zona que duele, y dedicarnos más a la reconstrucción de un sistema que sea capaz de luchar otra vez contra estas maladaptaciones. ¿Ok? Por último,
además del vago estar menos funcional o funcionar menos en estos pacientes, lo que tenemos es una modulación diferente del vago sobre el sistema de barreras. Como ya lo sabéis, ya hemos comentado en algunos directos, el vago es un protector del sistema de barreras. Entonces tenemos cambios en la microbiota que son importantes, que van a aumentar la permeabilidad de la barrera, así como el cambio en la actividad del vago también va a debilitar la barrera intestinal. ¿Okay? En el artículo que les voy a subir al grupo vais a ver un esquemita muy bonito, hablando ahí del intestino, del vago, de las vías de comunicación, de los circuitos cerebrales que tenemos ahí arriba. ¿Okay? Podrías invertir tiempo, vas a encontrar en el resumen de la clase de hoy, también pensar en el rol, en el papel del GLP-1 en la modulación del dolor. ¿Okay? En estos pacientes que sufren con alteraciones de la microbiota con disbiosis hay una disminución de la producción del GLP-1 y el GLP-1 es importantísimo en la modulación del dolor. Menos producción de GLP-1 significa menos capacidad de luchar contra la inflamación sistémica. Una de las formas de estimular el GLP-1, yo les voy a comentar ahora en este guión que armé para facilitarles en el grupo, ¿okay? Para que podáis entender más o menos cómo intento comunicarme con mis pacientes. La comunicación siempre es una vía bidireccional, ¿no? Tenemos que comunicar algo que la otra persona pueda entender. Eventualmente no es tan fácil, pero mis primeras consultas suelen tener 2 horas de duración porque yo necesito de tiempo para explicar conceptos complejos, porque el primer paso para que el paciente pueda mejorar es que el paciente pueda entender qué es lo que está pasando. Si uno entiende, es más fácil poder gestionarlo, pero si no entendemos, al final somos o seremos siempre rehenes de personas que pueden estar bien informadas o a lo mejor no. Hay un grupo de WhatsApp que tenemos, que es el grupo de los directos. Solamente nosotros subimos informaciones al grupo de WhatsApp, ¿vale? Si quieres participar del grupo de WhatsApp, porque no estás ahí todavía, escribe grupo aquí abajo y te enviamos la invitación para que puedas participar. Es donde compartimos los artículos, los resúmenes de clase, las informaciones y todo eso. No es un grupo abierto, solamente nosotros subimos contenido ahí, ¿vale? Es para quien quiera participar. Todo esto que estamos hablando lo vamos a hablar con mucho más detalles y de forma mucho más aplicada en el congreso que veis aquí. Si quieres participar del congreso, yo creo que profesionales que sean o que se consideren funcionales, que se consideren más integradores, profesionales que trabajan con esta idea de que el dolor puede ser un proceso sistémico, tienen que estar junto con otros profesionales que trabajan en esta línea, con casos aplicados, clínicos reales, con soluciones presentadas en vivo para que puedas entender cómo esto te puede ayudar y cómo esto puede despejar mucho de la práctica clínica que tienes en consulta, ¿no? Al fin y al cabo es importante saber que no estamos solos en este universo, en esta búsqueda. Yo estaba hablando con un médico, amigo mío, hoy por la mañana, que yo le dije, el clavo que se destaca es el que lleva el primer martillazo. Ya lo sabe Francisco. Y él me dijo, es verdad, Luis, el clavo que se destaca es el primer que lleva el martillazo, pero por nuestros pacientes merece la pena, porque es un movimiento que hacemos justo en pro de los pacientes, pero también en pro de los clínicos, que son responsables por todo esto, porque nos agobia y queremos soluciones mejores. Y si hay la posibilidad de encontrarlas, nosotros las vamos a buscar, ¿verdad? Entonces, si quieres participar de nuestro congreso, más informaciones de nuestro congreso, escribe congreso aquí abajo y pregunta informaciones a nuestro soporte, a nuestro equipo ahí, que seguramente te va a ayudar si tienes dudas de participar del congreso o no. Y por último, quiero hablar del eje de estrés. ¿Okay? Habría más cosas que hablar, pero por último podemos hablar, luego les paso el guión, de la vía del estrés, del eje hipotálamo pituitario adrenal, que es lo que hemos comentado. La microbiota, el vago, la modulación de procesos centrales, el dolor como centro de todo esto.
pero hay el eje hipotálamo pituitario adrenal, el eje del estrés, el eje HPA. El eje HPA es un sistema hormonal, que conecta todas las respuestas de estrés del cuerpo. El eje HPA es un eje brutal, fundamental para nuestra supervivencia, pero brutal su capacidad de desadaptarse cuando recibe estímulos que le desorganizan por demasiado tiempo. Esta respuesta del estrés siempre va a responder en dos momentos de forma diferente. Una de ellas es la respuesta aguda, cuando este eje de estrés, este aumento de liberación de cortisol en un momento agudo, en el corto plazo, nos mejora la inmunidad, nos permite hacer más cosas, nos permite sentir menos dolor, es antiinflamatorio totalmente para que puedas luchar y para que puedas huir. En un primer momento la respuesta aguda del estrés es muy positiva para la supervivencia y la necesitamos. Esto es clave. Ese es el punto 1. El punto 2 es que cuando esto se mantiene de forma crónica, se invierte todo esto que acabo de decir. En el corto plazo, te mejora la respuesta del sistema inmune. Si esta respuesta se mantiene a largo plazo, empeora la respuesta del sistema inmune. Deprime el sistema inmune. Más cosas. En el corto plazo, el cortisol aumenta tu tolerancia al dolor. Si está aumentado de forma sostenida a largo plazo, baja tu tolerancia al dolor. Aumenta la sensibilidad de estructuras periféricas. En el corto plazo, es antiinflamatorio. Crónico, sostenido de largo plazo, es proinflamatorio. Entonces hay muchos cambios importantes que pasan en el cuerpo por el aumento sostenido de la producción de cortisol. Y esto va a pasar principalmente por modificaciones que vamos a encontrar en el hipocampo. En una de las primeras clases que tenemos en el curso base, en el curso integrativo base que tenemos, que es la neurofisiología del estrés crónico, yo les comento que cuando tenemos una liberación, aumento de liberación del cortisol, en el hipocampo es donde se realiza el loop negativo, es decir, la interrupción de la respuesta del cortisol se realiza con la percepción del hipocampo de que el cortisol está demasiado alto en sangre. Entonces yo empiezo a liberar más cortisol, esto llega por sangre al hipocampo, el hipocampo identifica que hay demasiado cortisol, interrumpe la respuesta, interrumpe la actividad del eje HPA. ¿Qué pasa en estos pacientes que tienen un aumento de la liberación de cortisol de forma crónica? Hay una disminución del hipocampo. Entonces, el hipocampo, por ejemplo, que es una zona de este tamaño, en pacientes con dolor crónico, con aumento de liberación de cortisol de forma crónica, el hipocampo disminuye, como si fuera una atrofia. ¿Qué significa esto? Pierde capacidad de regular la producción de cortisol. Y esto sería un loop de feedback negativo. Ahí ya es un poco más complejo. Este loop de feedback negativo, ¿cuál es la función? Interrumpir la respuesta, bloquear la producción de cortisol cuando ya no es necesario. Pero como hay esta pérdida de regulación, lo que pasa es que esta respuesta no se interrumpe. Y cuando no se interrumpe esta respuesta, lo que pasa es que hay un aumento de la sensibilización de circuitos periféricos. Y lo que pasa es que hay un cambio en la producción. Hay un cambio en la diversidad del microbioma. Cuando tenemos este aumento de liberación de cortisol de forma crónica, hay una disminución de la diversidad del microbioma. La diversidad alfa, por ejemplo, disminuye la diversidad. Yo cambio el microbioma y cambio el microbioma para un microbioma más proinflamatorio, con todas las modificaciones que hemos comentado al principio del directo. Y ahora, todo esto que está pasando es un loop que va a generar cambios centrales neuroendocrinos, conductuales, emocionales, en percepción de dolor, gastrointestinales que van a afectar con la alimentación, en la microbiota, con cambios en hábitos intestinales y cambios en la regulación del sistema nervioso autónomo, cambios en la modulación del vago, cambios en la modulación del simpático. Ahora tienes un circuito que está conectado. ¿Y qué es lo que percibe el paciente?
dolor crónico. ¿Okay? A ver aquí un poco el chat. Pero ¿qué pasa con las personas con hipocortisolismo por un estrés adrenal y un vago hipertónico? Pero con los mismos síntomas inflamatorios. Pasa otra cosa, Aldo. Pasa otra cosa. Ahí la culpa no es la hiperproducción de cortisol, obvio. ¿Vale? Ahí alguna otra cosa está afectada. Así como si tienes hipocortisolismo, la tendencia natural es que tengas dificultad de luchar contra la inflamación si el cortisol es antiinflamatorio. ¿Vale? Pero antiinflamatorio a corto plazo. No te olvides. No sé si lo habrá dicho, pero es posible que uno desde la genética ya venga con sistema inmune débil y por ende propenso a más enfermedades, como las que habla. Si es que fuese así, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Se fortalece tus potencialidades. Mejora el sueño, mejora el sistema gastrointestinal, controla el estrés crónico, practica actividad física. El hecho de que vengamos con una genética más debilitada no es una relación de causa y efecto. Nosotros somos capaces de modificar el fenotipo a través de modificaciones de hábitos. Esto es clave. ¿Vale? Ahora os voy a comentar qué es lo que yo recomiendo para mis pacientes. Luego les subo el guión al grupo de Instagram, así tal cual. Les voy a leer aquí lo que sería una recomendación base, ¿okay? Sin mayores investigaciones. No se aplica en consulta no hacer mayores investigaciones, obviamente. ¿Okay? ¿Podrían ser útiles los probióticos en pacientes que han tenido periodos de estrés prolongados? Anushka, si no hay aumento de permeabilidad intestinal, sí. ¿Okay? Si hay aumento de permeabilidad intestinal, primero tenemos que luchar contra el aumento de permeabilidad intestinal para después poder entrar con probióticos. ¿Okay? Y los estudios de probióticos, los estudios de probióticos que nos enseñan más efectos son estudios que se hicieron no con población de personas normales, sino con población de personas que, por ejemplo, acaban de pasar por un ciclo de antibiótico terapia y luego tienen que hacer la reconstrucción otra vez o la repoblación del microbioma. Entonces, es decir, tenía una microbiota muy deficiente y ahí se enseñan cambios importantes con la práctica de probióticos, simbióticos o probióticos, lo que sea. Entonces, es importante tener en cuenta el contexto que estamos hablando. ¿Okay? Esta permeabilidad se puede pesquisar solo con exámenes. Hay pruebas. Ahora les voy a comentar aquí. Hay pruebas para todo eso. ¿Okay? No son pruebas fáciles de encontrar porque hay que tener un médico funcional cerca. Pero hay pruebas. Para diversidad alfa, beta, permeabilidad intestinal, hay pruebas para todo esto. ¿Vale? Bien, les voy a comentar aquí entonces el framework, para los que ya son nuestros alumnos, el framework que propondríamos, que será en el SMA Avanzado 2, sería la valoración del vago, la valoración del microbioma y la valoración de los niveles de estrés. Esto se puede hacer por cuestionarios o se puede hacer por cortisol salival o por cortisol en sangre, ¿vale? Entonces ahí tendríamos los tres ejes cubiertos, el eje HPA, el sistema gastrointestinal y el vago, ¿okay? Y abordar con estrategias funcionales que ahora les voy a comentar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo cuidar tu microbioma y tu sistema nervioso para mejorar el dolor? Fijaros. Tu intestino, tu cerebro y tu sistema nervioso están conectados. Cuidarlos puede ayudarte a reducir el dolor crónico, mejorar tu ánimo y fortalecer tu salud desde adentro. Aquí te contamos cómo hacerlo con pequeños pasos, si fuera en casos generales, ¿okay? Sin mayores detalles. Número 1. Movimiento que cuida tu cuerpo y tus bacterias. Caminar, andar en bici o bailar de forma suave ayuda a tus bacterias intestinales
ayuda a que tus bacterias intestinales sean más diversas y saludables. Es decir, caminar, andar en bici o bailar de forma suave. Nada muy intenso, aquí estamos hablando. ¿Okay? Nos ofrece una mayor diversidad del microbioma y bacterias más sanas. Esto con una regularidad. Hacer ejercicios con regularidad de 3 a 5 veces por semana mejora la inflamación y regula tu intestino y tus emociones. Entonces ahí ya tenemos el primer eje de mejoría para los pacientes crónicos. Número 2. Respirar, moverse y calmar el sistema nervioso. Ejercicios suaves como yoga, pilates o estiramientos con respiración profunda ayudan a calmar el sistema nervioso. ¿Okay? Si tienes ahí la banda para hacer las pruebas, mejor, porque puedes identificar cuál es la respiración que le cuadra mejor al paciente para hacer la estimulación del vago. No son todas las respiraciones que van a hacer la estimulación del vago. Y el hecho de que estés respirando lento no significa tampoco que el vago se vaya a activar. ¿Okay? Para esto ahí tendríamos que probar, para saber si la cosa funciona bien en este contexto. ¿Vale? Fisiodeporte Kio dijo, dejé la bici y volvió el malestar gastrointestinal. La actividad física es fundamental para esta modulación. Cuando el sistema se calma, tu cuerpo puede salir del modo de alerta y el dolor disminuye poco a poco. Esto es educación en dolor, aprender a calmar el sistema nervioso. Alimentar tus bacterias buenas, el short chain fatty acids o ácidos grasos de cadena corta. Tus bacterias producen sustancias que reducen la inflamación, llamadas ácidos grasos de cadena corta, como el butirato que hemos comentado, que es transmitido por una vía vagal. Para ayudar a producirlas, come más fibras buenas, avena, plátano verde, lentejas, semillas de chía, ajo y cebolla cocida. Esto es una orientación general. ¿Sí? El médico, el nutricionista es el que va a organizar esto. Una orientación general, sin nada muy complicado, porque en general el 90% de las cosas no es muy complicada, y si la estás complicando demasiado, eventualmente el problema es que estás complicando demasiado. Y empezamos a trabajar el punto de la comida. Obvio, bajar harinas y azúcares es importante. Comer con calma. Este es uno de los puntos principales que puedes apuntar ahí. Comer con calma para activar hormonas sanadoras, GLP-1. ¿Okay? El GLP-1 es una hormona que se activa cuando comes bien y con calma. No rápido, con calma. Ayuda a reducir el hambre, bajar la inflamación y sentirte mejor. Para activarlo naturalmente, come proteínas como huevos, yogur natural, lentejas o pescado. La dieta cetogénica vale en este contexto. Mastica despacio. Si puede ser sin pantallas, mejor. Evita comer con estrés o apuro. Y una parte fundamental, duerme bien. Que te duerma, que por la noche te desmayes en la cama y puedas dormir bien. Cuida de tu sueño como si fuera tu hora sagrada. Y la hora sagrada es la hora sagrada. ¿Vale? Más. Después de comer, muévete. Después de comer, muévete. No dejes de comer y luego te tumbas ahí en la silla. Te tumbas tal cual en la silla y esperas ahí hablando, charlando, lo que sea. No. ¿Quieres hablar, charlar, no sé qué, seguir disfrutando? Vale, pero dándole vueltas en la mesa. Terminas de comer, muévete. Esto también va a ayudar en esta modulación del GLP-1. ¿Okay? Número 5. Respirar y estimular tu nervio vago. Ahí es importante tener un sensor para poder medir cuál es la respiración que te sienta mejor. Tu nervio vago ayuda a calmar el cuerpo, mejorar la digestión y regular el ánimo. Activar el vago es en general fácil, pero tenemos que saber cuáles son las pautas que suelen resultar en algo más positivo para tu vago, porque los vagos son individuales también. ¿Okay? Una respiración que suele cuadrar bastante bien, que es la que practicamos en el programa Breathwork, es la 4-6. Inspira en 4, sopla en 6, pero lo mejor que puedas probar con tus pacientes. Más que esto, sumergir la cara en agua fría. Un bol, agua, piedritas de hielo, meter la cara ahí dentro. Por unos 30 segundos. Esto genera una tremenda activación del vago.
así como cantar o hacer ruidos con la garganta. Estas son recomendaciones bastante generales, ¿ok? Pero si estamos hablando de un nervio que se está activando poco, para un primer momento, como orientaciones generales de los pacientes, ya nos vale. Estos ejercicios ayudan a que tu cuerpo se sienta más seguro y menos en alerta. No se trata de hacer todo perfecto, se trata de dar un primer paso para cuidar tu sistema nervioso y tu intestino. Cada respiración, cada comida con fibra, cada momento de movimiento suave es una forma de sanar desde adentro. Ese es un informe que yo hice para algunos pacientes. Yo les voy a compartir después en el grupo de WhatsApp. Para que tengáis ahí más o menos la idea del lenguaje, que tiene que ser bastante sencillo. Eso estamos hablando aquí en plan más profesionales de la salud, más para entender qué es lo que tengo que hacer, qué vías, qué mecanismos, qué puedo estar pensando de pruebas diagnósticas, qué no. Pero para hablar con los pacientes tiene que ser algo bastante más sencillo, porque si no se complica demasiado la vida, y cuando nos complica demasiado la vida, en general dejamos de hacer cosas. ¿Vale? ¿Comer algún horario? Es una buena pregunta. Tenemos diferentes interpretaciones en este contexto. ¿Okay? Hay artículos que hablan de comer menos, hay artículos de comer más, hay artículos que hablan de formas más específicas. Yo os diría, si tenemos que poner horarios, yo dejaría el desayuno para después de 45 minutos, una hora, de que te hayas despertado, para poder permitir al cortisol que se active solo, que reaccione solo. Ya sé que cuesta, a veces nos da un bajón, para arrancar es complicado, ¿vale? Pero ahí, dejar ahí unos 45 minutos, aguantar esto para la primera comida, luego puedes desayunar y en el primer bajón de la mañana mete un café, tú. Luego el almuerzo, en la hora que sea conveniente o la cultura local, y la cena. Si quieres hacer una merienda por la tarde, sí, y la cena. Lo importante de la cena es que sea al menos 2 horas antes de que te vayas a la cama, que te vayas a dormir. Y que el intervalo entre la cena y la primera comida de la mañana, que tuviera al menos ahí mínimo 8 horas entre la última comida y la primera comida. ¿Ok? Mínimo 8 horas. No soy fan de los ayunos demasiado largos, porque al fin y al cabo el microbioma necesita de nutrientes para poder nutrirse. Ayunos demasiado largos resultan que son estresores que también generan cambios importantes en el microbioma. No hay comida para el microbioma. Entonces, pero hay un mecanismo de compensación cuando vuelves a comer, pero hay que cuidar y valorar de paciente a paciente si merece la pena ayunos largos o no. Dependiendo de las características, vale la pena comer más veces al día, como 4, 5, 6 veces incluso, si tenemos pacientes con trastornos alimenticios del tipo restricción, por ejemplo, como bulimia, anorexia y todo esto, o eventualmente bajar esto incluso a llegar a 1 vez o 2 veces al día. Depende, el contexto es del rey. Ahí aprendemos a valorar esto y de acuerdo con el contexto aplicamos la mejor dirección al curso clínico del tratamiento. Yo tuve buenos resultados con los dos, siempre partiendo de un razonamiento muy, muy estructurado para saber cuándo sí y cuándo no, ¿vale? Más cosas que yo les quería comentar y es la última. Todo esto lo vamos a ver en el congreso, ¿okay? Sea online o sea presencial. Si estás en España tienes que estar en el presencial, yo te diría, porque en el presencial van a haber cosas que solo van a ver en el presencial. Pero yo quería comentarles otra cosa. Esto aquí. Para los más estructurados, que creen que la cosa es siempre muy, muy dirigida. Cuando yo les comento que el sistema autónomo es un sistema no lineal, es porque es verdad. ¿Qué significa esto? Entonces, imaginaos, esta es la última parte de hoy. ¿Okay? ¿Cuál creéis
que es el efecto de la privación de sueño en el sistema nervioso autónomo y en la liberación de cortisol en individuos sanos. ¿Cuál crees que es la respuesta del sistema nervioso autónomo en individuos sanos y del cortisol en individuos sanos cuando están privados de sueño? ¿Cuál crees que es la respuesta? ¿Qué crees que pasa cuando hay privación de sueño? Esto para ilustrar un poco el tema sistema no lineal. ¿Qué creéis que pasa cuando un individuo está privado de sueño? Exceso de cortisol disminuye el sueño, pero si la pregunta es a la inversa, no dormimos, ¿qué pasa con el cortisol? ¿Qué pasa con la actividad vagal? ¿Qué pasa con la actividad simpática? Lo más intuitivo, decir, sube el cortisol, la hormona de estrés, sube la actividad simpática, la respuesta de estrés. ¿Okay? Se hizo una investigación, entonces, con individuos sanos para saber cuáles son los efectos agudos de la privación de sueño en personas sanas. Entonces, para una persona sana, entre comillas sana, no tenga ninguna patología, no le permitimos que duerma y ahora vamos a medir cómo se comporta el cortisol, cómo se comporta el sistema simpático y el sistema parasimpático. ¿Ok? ¿Qué pasó? La privación de sueño en algunas personas generó un borramiento de la actividad del sistema nervioso autónomo y un borramiento de las respuestas del cortisol al estrés. Es decir, deberíamos esperar que la privación del sueño pusiera a las personas más reactivas al cortisol, más reactivas al sistema simpático, y el sistema parasimpático disminuye. En algunas personas lo que se encontró fue un borramiento de la respuesta, es decir, una pérdida de respuesta cortisolémica, una pérdida de respuesta simpática al estrés, cuando dejaron de dormir. En otras, en cambio, lo que se identificó fue un aumento de esta actividad del cortisol y un aumento de la actividad simpática. ¿Okay? ¿Qué significa esto, Luis? Que las personas responden diferente a un mismo estresor. Mientras vayas a observar en unas que va a subir la respuesta al estrés, en otras vas a observar que hay un borramiento de la respuesta al estrés. Pero el estresor es el mismo. ¿Qué significa esto? Si no lo mides, no lo sabes. Eso es lo que significa. Si no lo mides, no lo sabes. Eso es lo que quiero decir. Entonces, no podemos sacar conclusiones simplemente porque una persona te dice, no duermo bien. No dormí bien. Esto significa que el sistema simpático al día siguiente va a estar más activado. En algunas personas no. En algunas personas el que estará más activado será el vago y la respuesta parasimpática. ¿Y cómo identifico esto, Luis? Si lo pruebas, lo sabes. Si no lo pruebas, no lo sabes. Es así de fácil. Se borra la respuesta, se apaga la respuesta. No hay respuesta. Una respuesta que debería venir no viene. Se inhibe la respuesta. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de pacientes complejos, hay mucha gente con soluciones sencillas para problemas complejos. No es así. Si no medimos, no sabemos. ¿Ok? Si no medimos, no sabemos. Ese es el punto. Y el que dice que sabe, te está mintiendo, porque no lo sabe. Si no lo mides, no lo sabes. Es así de fácil. ¿Vale? Y el que diga que sabe, está mintiendo, porque no lo sabe. Es así de fácil. ¿Ok? Así que, si tienes a alguien que te cuida, que te trata, que te dice, yo lo sé, sin medirlo, déjalo ya. Porque esta persona te está mintiendo. Puede ser un tremendo profesional, pero ahí se equivoca de forma rotunda. ¿Okay? Si no lo mides, no lo sabes. ¿Vale?
Anushka, que es una de nuestras conferencistas, de nuestras participantes, de nuestras conferencistas en el Congreso, que va a presentar un caso en el Congreso, dijo, yo estoy viendo un paciente con valgo alta en privación del sueño. Esto lo vi al medir. Eso, perfecto, Anushka, qué máquina. ¿Vale? Entonces, este es el tema. Si no lo mides, no lo sabes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Medir. Y en este Congreso de Zaragoza, ¿qué vamos a hacer? Reunir personas que trabajan con medicina funcional, odontología funcional, nutrición funcional, fisioterapia, más dirigida a la funcionalidad de los sistemas, ¿vale? Para poder reunirnos ahí, hablar de casos clínicos reales, un lenguaje común, un evento organizado por profesionales independientes para profesionales independientes que trabajan ahí donde la cosa es más dura, no dentro de un laboratorio, pero en la práctica clínica diaria que tenemos que resolver los problemas todos los días. ¿Vale? Luis, ¿se puede hacer la medición a través de pletismografía? Se puede, solo es menos fiable. ¿Sí? Se puede, pero es menos fiable. ¿Qué se tiene que medir? El sistema autónomo. Muy bien, máquinas. Ya lo sabéis, si queréis participar del grupo, escribe aquí abajo grupo. Enviamos la invitación para el grupo de WhatsApp. Es nuestro grupo de los directos. En la semana que viene vamos a tener otro directo. Yo creo que a partir de algún punto vamos a tener 2 directos a la semana, porque vamos a empezar a hablar de mitocondrias, vamos a empezar a hablar de sistemas de movimiento, vamos a hablar de un abordaje del dolor más allá de lo que es obvio, vamos a hablar del sistema pélvico, vamos a hablar de inteligencia emocional, vamos a hablar de modulación top-down, vamos a hablar del sistema vagal, del sistema simpático, de microbioma, de dietas, con nuestros ponentes del Congreso. Entonces, en algún momento vamos a empezar a hacer dos directos a la semana. Si estás en España, ven con nosotros a Zaragoza en julio, que será un antes y después, ¿vale? Te va a ayudar muchísimo este congreso para aterrizar conceptos y para avanzar mucho más en la clínica de pacientes complejos. Te esperamos, sos siempre muy bienvenidos. Si tenéis alguna duda, enviad la duda a nuestro soporte. Es el mejor soporte del mundo. No te pierdas esta oportunidad. ¿Vale? Les dejo un abrazo a todos, un abrazo a todas. Vamos a ver si queda algo de la tarta para mí. Doctora Linis, vamos a ver si me han guardado algún trozo de tarta. Y luego nos hablamos otra vez. Cuidaros mucho. Hoy perdí la natación. He perdido la natación del Iron. Solo pude hacer la bici. Pero fue por un buen motivo. Al final es el cumple de la PEC, ¿verdad? Muy bien. Cuidaros mucho. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Un abrazo a todas.